Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en el Polígrafo. Hoy estoy muy complacida porque el señor Procurador de la Nación nos abrió las puertas de su despacho en esta ajetreada agenda que seguramente debe de tener por frente y nos ha dado un espacio, aunque sea chiquito, ¿verdad, señor Procurador? No, que le agradezco muchísimo, de gracias verdad. a ti. Gracias por estar con nosotros en el Polígrafo, es un honor poderlo recibir con esta gran tarea que sé que tiene por delante. Gracias. Bienvenido. Gracias, agradecido a ti por la Al oportunidad. contrario, gracias. Bueno, señor Procurador, usted habla mucho de devolver la credibilidad del Ministerio Público en la ciudadanía, ¿no? Y que la ciudadanía los vea a ustedes como un ente realmente efectivo. Y esa es verdaderamente la llave de todo esto. Lo que me pregunto es, ¿qué acciones específicas piensa hacer para que esto ocurra? Sí, yo creo que lo principal es tener claro cuál es el objetivo de la institución, el papel que juega el Ministerio Público dentro de la sociedad como representante de la sociedad. Generalmente cuando el fiscal va al juicio, va a exponer su caso, siempre se le presenta como el representante de la sociedad, pero a veces no se tiene claro cuál es esa función y es lo que nosotros queremos recuperar un poco. Yo creo que hay acciones muy concretas. Tenemos primero que empoderar a los fiscales y dejarles claro cuál es su objetivo, ¿verdad? Es el cumplimiento de la Constitución, de la ley, la persecución de los delitos, la objetividad, la imparcialidad, el tener claro que el Ministerio Público no está para responder a ningún interés particular, para responder a ningún sector de poder específico, sino para cumplir aquella misión que la Constitución y la ley le imponen, para servir un poco de salvaguarda de los bienes jurídicos tutelados de todos los asociados, porque a veces, Adelita, en esto nos centramos mucho únicamente en los casos de alto perfil que son importantes por la incidencia que tienen dentro del país, pero hay toda una cantidad enorme de panameños que acuden al Ministerio Público a diario y muchas veces no encuentran la respuesta y eso genera un sentimiento de frustración. Entonces yo creo que a todo eso nosotros tenemos que atenderlo. Ahora, claro que los fiscales ya tienen claro ese papel, porque antes la Constitución fue la misma y el papel del fiscal siempre ha sido igual. Pero entonces, ¿qué va a ser diferente con Eduardo Ulloa para devolver la credibilidad? Porque eso que me menciona, pues está muy bien y está muy bien recordarlo, pero es algo que ya se conocía. Yo creo que sí lo conocen, pero a veces la propia dinámica del trabajo los hace burocratizarse un poco y empiezan a ver cada caso como un expediente más, un número más, y se olvidan que detrás de cada uno de esos casos hay una vivencia, hay una víctima. Entonces ahí es donde nosotros creemos que es necesario llevar a cabo un liderazgo, de tal manera de sensibilizar a la institución, de tal manera de crear aquella institucionalidad en cada uno de sus funcionarios con la convicción de cuál es su tarea, aquella tarea de la realización de la justicia, aquella tarea de buscar la verdad y de buscar representar a aquellas víctimas, ¿verdad? Y no quedarnos simplemente en el cumplimiento de una estadística de cuántos expedientes saqué en el mes, cuántos expedientes entraron y perdemos un poco nuestro objetivo. Ahora, señor Procurador, ¿qué me garantiza a mí, después de haber visto una experiencia anterior sumamente inexplicable para muchos, ¿no? No entendemos qué fue lo que pasó exactamente en la administración pasada o cuando lo entendemos, pues tal vez es mejor dejarle a las autoridades que decidan los comportamientos. Pero ¿qué me garantiza a mí como ciudadana y a todas las personas que nos escuchan que realmente usted va a ser una persona imparcial y que no va a responder al Ejecutivo o no tanto al presidente, porque el presidente tal vez no se meta tanto en estos asuntos, pero sí a su círculo o a sus ministros? ¿Qué garantiza? Yo creo que hay factores que son propios de la persona y que de una u otra manera contribuyen. Uno es la integridad como ser humano,
tu preparación académica y tu preparación sobre la función de la institución, los principios y valores, tu propia formación. Cuando tú tienes una formación que te permite comprender tu función, cuando tú tienes una formación académica, jurídica, que te permite tener una convicción, un criterio jurídico propio, que te da la seguridad de cuando tú actúas frente a determinado caso, actúas frente a determinada situación, tú lo haces en base a tu convicción. Tú tienes la capacidad de defender ante cualquier persona, ante cualquier medio o ante cualquier poder la legitimidad de tus actos. El problema es cuando tú no tienes esa formación, entonces tú empiezas a tener inseguridad, tú empiezas a verte sometido a toda una serie de factores externos que influyen en tu decisión. Si tú tienes la convicción de cuál es tu función, si tú tienes la preparación académica, la preparación jurídica, si tú tienes la experiencia, entonces tú tienes un criterio jurídico propio, tienes una solidez de principios y valores que te va a permitir actuar con independencia. Sí, es verdad. Pero también hay que saber aguantar las presiones. Sí, y si le van a hablar, le van a estar hablando a usted. Le va a hablar esta persona muy importante que tiene mucho dinero y tiene miles de empresas, esta otra que tiene un caso que tiene que revisar, este otro que tiene una demanda. O sea, le van a estar hablando. Sí, y en eso, no, es que en eso estamos claros, y eso siempre se ha dado, y uno lo ha vivido cuando uno estuvo ya dentro de esta institución. En el ministerio. En el Ministerio Público. Uno manejaba no solo casos de alto perfil, sino casos económicamente muy importantes por las cuantías que daban. Y uno siempre recibía algún tipo de injerencia, presión, recomendación. ¿Y cómo le hacía? Y uno siempre, por lo menos yo siempre pude mantener mi criterio y aquella convicción de que yo jamás firmaría algo con lo que yo no estoy de acuerdo, de lo que yo no estoy convencido. Esto es algo, mira, yo narraba hace unos días que cuando yo estaba en la universidad y yo era dirigente estudiantil y uno salía a la calle a protestar y a condenar a los funcionarios, a veces uno después se preguntaba, ven acá, ¿no será que uno es muy severo diciéndole, esto, haz lo otro? Pero una cosa es estar en el cargo bajo la presión y otra cosa es estar afuera. Pero yo te puedo decir que cuando yo estuve ya en un cargo de fiscal de circuito, recibí presiones de distintas magnitudes y siempre supimos hacerle frente y no ceder ante ellas, porque para mí siempre ha sido más importante lo que es mi conciencia tranquila, mi criterio jurídico propio, que actuar por otros motivos. Yo me sentiría muy mal, yo no me veo, ya te digo, realizando una actuación, firmando algo con lo que yo no esté de acuerdo, con lo que yo considere que no es lo que la ley y la Constitución me mandan. Dígame 3 adjetivos que lo definen a usted. Yo te diría que soy una persona muy mesurada en cuanto que procuro analizar mucho mi toma de decisiones. Trato también siempre de ponerme en el lugar de las otras personas antes de jugar, de juzgarla. Sí, muy empático. Trato de no realizar estos juicios a priori sin tomar en consideración el entorno en que la persona lo hace, y una persona muy honesta frente a los demás. Y eso es algo que yo valoro en las personas que me rodean y las personas en las que trato. Cuando uno no le gusta decirlo, cuando uno está de acuerdo con algo, decirlo. Claro, de una manera que uno sea asertivo, porque no se trata tampoco de porque no estoy de acuerdo con algo voy a crear ya de una vez un conflicto o decirlo de una manera muy desagradable. Creo que hay maneras, pero sí, yo creo en la necesidad de hacerlo. Pero vamos a hacer una pausa, procurador. Regresamos enseguida con más del Polígrafo. No se vaya, hay mucho más. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Señor procurador, hay algunos planes
en la mira, pero no se han concretado. Pero son ideas que han salido por parte de los estamentos de seguridad. Una de ellas sería devolver la Dirección de Investigación Judicial al Ministerio Público. ¿Usted qué criterio tiene sobre eso? Yo creo que esa es una discusión que tenemos que abordar, porque es una discusión que más allá de la convicción teórica que nosotros podamos tener de dónde ubicar la DIJ, va a pasar mucho sobre la capacidad que tengamos de proporcionarle los recursos necesarios, de proporcionarle la infraestructura y de cómo esto pueda afectar o no la lucha o el combate de la criminalidad en nuestro país. Debe de ser independiente. Yo creo... Lo ideal sería que fuera independiente, pero entonces para la toma de la decisión inmediata debemos valorar si tenemos la capacidad de darle los recursos necesarios para que ella opere de manera independiente, o si tenemos que hacer una transición de la policía hacia su independencia, tratando de ir procurando dotarla de algunos mecanismos primero, cosa que no sea traumático el cambio que debemos hacer, pero sí estoy convencido de que esa discusión tenemos que llevarla a cabo. ¿Y del IMELF? ¿Qué? O sea, también... El IMEL también, porque yo creo que es parte de la misma discusión. Recordemos que cuando se hace aquella separación, se manda una parte de criminalística al IMEL, se manda otra parte de la DIJ a la policía, otros quedan en el Ministerio Público. Entonces hay una división que yo creo que es lo que tenemos nosotros que entrar a ver cuál es la manera más efectiva para nosotros lograr que esos cuerpos auxiliares del Ministerio Público, que son los que deben dotarnos de los peritajes, de las experticias necesarias, sí, funcionen de la manera más correcta. Claro. Ahora, señor procurador, ¿qué va a hacer usted cuando le salgan estos fantasmas de la administración pasada en estos casos de alto perfil? ¿Cómo nos va a ayudar a esclarecer si hubo o no caso ahí? Bueno, ahí es parte de la evaluación que tenemos que hacer, porque recordemos que esos casos están en distintas instancias. Hay casos inclusive que ya están... La mayoría, muchos ya se sobreseyeron. En el órgano judicial, algunos ya con decisión, otros próximos a decisión, otros próximos a audiencia. Hay algunos que están aún en el Ministerio Público. Estos últimos permiten tal vez una mayor dinámica, que podamos nosotros recuperar algunas cosas. Los otros casos habría que ver si existe alguna posibilidad jurídica de realizar alguna acción. O si existe caso de verdad. Por eso, si no, tendríamos ya que depender de decisiones judiciales frente a la revisión de esos casos. Lo que pasa es que en la administración pasada hubo un grupo de personas allegadas al poder que cobraban por libertades. A mí me lo dijeron personas que lo pagaron. Esas personas no se atreven a denunciarlo porque quedan directamente incriminados por haber tal vez hecho algunos pagos o por X cosa. Y a ese grupo le denominaban la taquilla. ¿Usted qué piensa hacer con eso? No, yo lo que sí puedo asegurarle es que durante nuestra gestión en el Ministerio Público no habrá ninguna fuerza, ninguna injerencia externa que pueda desviar el objetivo de las decisiones. Las taquillas, las llaves, la influencia, eso no va a existir mientras yo lidere el Ministerio Público. Y si algún funcionario se ve tentado en caer y nosotros nos damos cuenta, tenga la plena seguridad de que saldrá del sistema inmediatamente. ¿Investigarían la taquilla? Todo aquello que, siempre lo he dicho, no hay nada que en mi administración no sea objeto de investigación, y todo aquello que tengamos elementos para investigarlo, lo haremos. Sí, porque también hay muchos casos de alto perfil que, por ejemplo, ya usted me habló de exactamente la situación, etcétera, pero hay algunos otros que se podrían retomar. Yo sé que todo el mundo le ha preguntado sobre el caso de Brecht y también conozco la respuesta. Lo que pasa es que a mí me llama la atención cómo ese caso en 5 años quedó limitado a 2, 3 años de investigación administrativa, o sea, de un gobierno, y ha quedado prácticamente en el olvido con un acuerdo con la empresa realmente ridículo, como si fuera una forma de
mentirnos a todos de que se hizo este trato con la empresa y cuando se revelaron los Varela Leaks, ¿usted puede hacer algo de oficio? Yo creo que ese es un caso que por lo emblemático que es y un caso que todavía está abierto, aunque dependiendo de una decisión judicial, yo creo que ese es un caso que la ciudadanía, la ley, la Constitución reclama de que efectivamente se haga una revisión. Este es un caso que en todos los países ha sido objeto de largas investigaciones, de largos procesos, y en el nuestro realmente hay aquella sensación de que se limitó únicamente a un periodo determinado y de que se dejaron por fuera momentos importantes de la presencia de la empresa aquí en Panamá, y hay el serio cuestionamiento sobre ese acuerdo de delación que se hizo únicamente con una información segmentada por parte de la empresa, beneficiándose de eso, y eso que antes era un solo rumor se ha venido comprobando con nueva información que llega. Entonces yo creo que inclusive ese propio acuerdo de delación puede ser objeto de revisión, de investigación por parte nuestra, o también, si logramos juntar todo aquello. O si alguien se benefició de ese acuerdo, claro, que no sea la empresa también, eso, ¿no? Es parte de la investigación. Porque ahí a leguas, o bueno, no sé si a leguas, pero se percibe que eso ocurrió. Eso sería parte precisamente de la investigación. Se percibe que algo raro estuvo ahí. Me refiero cuando hablamos de que podría ser objeto de investigación ese acuerdo de delación. Es correcto. Gracias. Espéreme, déjeme hacer una pausa, señor procurador, que tenemos que hacer otra breve pausa para regresar a otro bloque de la entrevista. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Señor procurador, ¿cuál va a ser su plan de trabajo en la Procuraduría? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo vamos a diferenciar su administración? Pero dígamelo en cuanto a planes concretos. Sí, nosotros tenemos objetivos muy claros. Uno es revisar lo que es el modelo de gestión de la Fiscalía del Ministerio Público. Yo creo que el modelo de gestión no está funcionando y yo creo que se ha creado una distancia entre la realidad y el sistema penal acusatorio que se implementó. Yo creo que eso es algo primordial que debemos hacer. Dos, tenemos que revisar lo que es la repartición del personal humano. De los fiscales, tenemos muchos más funcionarios, tenemos muchos más fiscales superiores, pero creo que hay que hacer una reingeniería de la ubicación de esto. Tenemos que profesionalizar la institución. Yo creo que en eso nos hemos quedado atrás de manera tecnológica. Hay muchas herramientas tecnológicas que sirven a la investigación criminal, a la investigación penal, y eso yo creo que nos hemos quedado un poco atrás. Tenemos que restablecer el nivel de las relaciones con diversas instituciones que colaboran en la ayuda de la lucha contra el crimen, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que por lo que hemos podido recoger hasta ahora en reuniones con dichas instituciones, están en un nivel muy bajo. Claro. Entonces, yo creo que todas esas cuestiones debemos irla recuperando, además de crear una dinámica nueva de trabajo dentro de los propios fiscales y funcionarios. Claro, por ejemplo, las solicitudes de otros países con respecto a diversos casos que involucran a Panamá, parece que habían quedado como insatisfechos con algunas respuestas, según lo que yo entendí. También se sabe de algunos fiscales que por hacer caso a órdenes superiores, pues no tomaron las mejores decisiones. Y muchas veces estas decisiones contravienen el derecho y el debido proceso. ¿Qué va a hacer con ellos? Esa es parte de la revisión y evaluación que nosotros tenemos que hacer. Primero, lo que es el desarrollo de los casos y luego conversar con ellos. Nosotros tenemos pendiente, a más tardar la otra semana, vamos a estar reuniéndonos con varios grupos de fiscales, una vez tengamos ya una evaluación inicial, porque quiero escucharlos a ellos. Quiero oír de ellos esa situación que se vivió dentro del Ministerio Público y evaluar un poco lo que es la posición de ellos frente a eso y cuál fue el papel que ellos jugaron ante determinada investigación. Claro, pero que le cuenten toda la verdad, ¿no? Porque, digo, también yo puedo llegar y decir algo que
que según a mí me conviene, pero no es exactamente lo que pasó así. ¿Cómo visualiza usted la relación entre el procurador y el presidente en estas dos figuras? ¿Cómo la visualiza? Yo creo que ahí tiene que existir una relación de respeto. Yo creo que es lo primordial. Mira, a veces se piensa que el Ministerio Público tiene que ser totalmente ajeno al órgano ejecutivo. Sin embargo, una de las funciones constitucionales que se le establece al procurador es servir de consejero jurídico a los funcionarios. Y es también el velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley por parte de los funcionarios. Entonces, aquello de que no puede haber ningún tipo de comunicación entre Presidencia y Ministerio Público, yo creo que es más que todo una percepción que ha nacido por la influencia que este último haya podido tener en el Ministerio Público. Pero yo creo que no es malo. Lo malo es que no haya ese respeto, lo malo es que haya una sumisión de parte del Ministerio Público hacia la Presidencia. Y yo creo que ahí es donde está el detalle. Procurador, ¿de qué forma va a imprimir eficacia en los casos de alto perfil o en los casos también del ciudadano común? La eficacia del Ministerio Público, ¿cómo se va a imprimir? Ya te digo, hay toda una serie de factores que tienen que ver con el modelo de gestión, la forma de accionar, el reparto de los expedientes, la forma de llevar a cabo diligencia, de realizar alguna investigación. Eso tenemos que revisarlo, pero también tenemos que ser conscientes de que hay toda una serie de obstáculos legales, obstáculos constitucionales que dificultan un poco la investigación de estos casos de alto perfil. Yo he reiterado que este país está lleno de fueros, este país está lleno de privilegios procesales, este país está lleno de términos que someten igual a una investigación contra la administración pública que a una investigación de un delito de baja monta. Entonces, todas esas cosas nosotros, a la par que tratamos de dar mayor efectividad a los casos ya vigentes, tenemos que ir procurando promover esos cambios, de tal manera de que la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado sea realmente coherente, porque si me quedo en uno sin atender el otro, vamos a caer en el mismo problema. Sí, queda pésimo. Ahora, ¿qué haría usted si, por ejemplo, la ciudadanía cuestione a su actuación al punto en que afecte la institución, como ha sucedido últimamente? No. Yo creo que lo importante es poder darle siempre la cara a la ciudadanía y tener, como yo hablaba hace un momento, tener los fundamentos legales y constitucionales que uno hace o en que uno fundamenta cada una de su actuación. Yo creo que cuando uno hace transparencia, cuando uno hace rendición de cuentas, cuando uno fundamenta aquellas decisiones que uno toma, uno tiene una comunicación amplia, sincera con la ciudadanía, con los medios, que como yo decía, no se trata de ser amigo o enemigo de los medios, sino entender que los medios son el canal que transmite a la ciudadanía el pensar del Ministerio Público, el accionar del Ministerio Público. Entonces yo creo que esa comunicación directa es lo que hará que fluya un poco nuestra actuación frente a la ciudadanía. Y así parece estarlo demostrando hasta ahora, ha sido, gracias a Dios, muy accesible. ¿Cuál va a ser el mecanismo de rendición de cuentas sobre los casos que haga el Ministerio Público? ¿Cómo usted va a rendir cuentas a la ciudadanía? Tal vez en los casos de alto perfil, que muchas veces la gente está pendiente. Sí, nosotros estamos haciendo una evaluación de esos casos, precisamente para poder determinar y poder comunicar a la ciudadanía en qué estado se encuentran, de qué están pendientes, hasta dónde han avanzado. Pero yo creo que esto no debe hacerse solo al final de cada año, al final de cada 5 años, sino que hay que mantener una comunicación constante, porque son casos que interesan a los ciudadanos, porque son casos que de una manera u otra afectaron el erario público y afectaron a toda la ciudadanía, porque más allá de cuánto se llevaron, es cuánto se dejó hacer en salud, en educación, con esos dineros que se perdieron. Entonces, eso hay que mantener informada a la ciudadanía constantemente, teniendo bien claro, porque el problema no es que los fiscales hablen con los medios de comunicación,
El problema es que los fiscales sepan qué pueden decir y qué no, no pueden que se deben decir. de reservar. Cuando esa línea se tiene clara, no hay ningún problema en que procuradores y fiscales puedan transmitir a la nación lo que están haciendo. Ahora, ¿qué garantía? Yo siempre me he preguntado. Se dice que en la administración pasada se había recuperado mucho dinero de lo que de delitos de peculado, etcétera. Pero, ¿qué garantía hay de que ese dinero haya llegado a las arcas del Estado? Eso tendríamos que revisarlo porque efectivamente se hacen sumas referentes a decisiones judiciales, referentes a acuerdos, pero tendríamos que hacer una revisión real con el MEF de cuánto de ese dinero realmente ingresó. Sí. Y también hasta es importante saber qué tanto representa ese dinero frente a lo que las personas realmente realizó, porque a veces festinamos de que regresó 50 millones, pero si se llevó 200, pues el negocio salió redondo, y si de eso le hice un acuerdo, pues bendito seas. Claro. Cualquiera así lo hace. Entonces, yo creo que esas son cosas que tenemos mucha más transparencia, mucha más claridad y decirle a la ciudadanía para que la vaya conociendo. ¿Qué es para usted la libertad? Yo siempre he dicho que la libertad es el bien más sagrado que tiene el ser humano después de la vida. La libertad en todos sus aspectos, la libertad física, la libertad de expresión, la libertad de decisión. Yo creo que es lo que le da al ser humano realmente su identidad. ¿En qué situación usted estaría dispuesto a mentir? Yo creo que la mentira, yo diría que nunca... Pero todos mentimos, o sea, aquí no nos vamos a hacer los... Yo le miento a un policía de tránsito tal vez. La mentira nunca puede ser vista como una virtud, pero yo diría que si uno tuviese que en algún momento dado, sería aquella situación en que la mentira no perjudica, pero sí puede causar, sí puede causar algún tipo de beneficio o algún tipo de tranquilidad a una persona. Una mentirita blanca, bueno, pues estaba... Sí, una mentira piadosa, una mentira piadosa, o una mentira piadosa a alguien que está en una situación muy difícil para darle esperanza. No, pero ese es diferente, ahí me la está cambiando, procurador, se nos acaba el tiempo, pero le agradezco mucho. Mire, los medios somos una parte muy importante en la labor de cualquier funcionario público, no solamente de algo tan sensitivo como lo que usted va a enfrentar. Si es algo que pudiera yo aconsejarle con mucha humildad, es que no castigue a los medios que en alguna forma critican el trabajo de sus fiscales o de la cabeza de las fiscalías de usted, sino que al contrario, escuche, mire, revise si es fundada la crítica o no, y puede tomar así sus correctivos. No, los medios no siempre tenemos la verdad de todo, eso es mentira. Cada quien tiene su propia verdad, y el que trata de hacerlo la forma más objetiva es lo que hay que darle valor. Pero si esa forma objetiva está hablando o está enseñando alarmas, no la ignore, por favor. Sí. No, yo estoy claro en que quien adopta, quien acepta un cargo como este, debe estar claro que está sometido al escrutinio público y al escrutinio de los medios de comunicación. Entonces no puedes tener una epidermis hipersensible. Correcto. Y también estar claro que aquello que no comunicas, entonces es aquello que empieza a ser interpretado por los medios, por las personas. Y por todo el mundo. Gracias, señor procurador. Bueno, gracias a ti. Mucha suerte. Gracias. Mucha suerte. Gracias a usted por estar con nosotros en el Polígrafo. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.